Continuamos aquí en Bien por Casa y ahora con nuestro tema central. ¿Qué retos asume la educación en nuestro país en el siglo XXI? ¿Con qué cosas nuevas, ¿no? ¿Con qué innovaciones nos vamos a encontrar? Y dentro de la educación, pienso yo, mi manera de verlo es, no solamente estamos hablando de los chicos, no solamente estamos hablando de los educandos, de los jóvenes que asisten a las aulas diariamente, los universitarios. Pienso que estamos hablando de todos, finalmente armamos una red hermosa de educación porque los padres aprendemos de nuestros niños, ¿no? Cada cosita que ellos aprenden y nos comentan, o incluso con relación a la tecnología, también aprendemos muchísimo. Entonces es un círculo, ¿no? Que va y viene. La educación es algo constante, en movimiento, no es estático. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Gina Mantero, que es psicóloga y educadora y promotora del Colegio Altair. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos con Julio César Mateus, que es profesor de la Universidad de Lima, especializado en educación y tecnología. Y estamos con Teresa Quiroz, que es profesora e investigadora de la Universidad de Lima, directora del Instituto de Investigación Científica. ¿Cómo estás? Buenos días. Lo dije rapidito. Buenos días. Tenemos qué tema para interesante, ¿no? De la educación. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo enfrentamos la educación en este tiempo, en estos tiempos y en nuestro país? ¿Quién quiere empezar? No se peleen. ¿Quién dice yo? Yo. Julio César. Julio. No, creo que has dado en el clavo cuando has señalado que si hablamos de educación tenemos que ser conscientes de que es una infinidad de actores, ¿no? Solamente cuando se habla de educación se suele constreñir al colegio, al aula, al niño, al padre y al profesor, pero en realidad desde los medios de comunicación, todos los actores sociales son imprescindibles. Entonces, ojalá pronto se realice alguna marcha por la educación de calidad, que es lo que está faltando en el Perú, ¿no? ¿Qué sería educación de calidad? Yo creo que una educación que atienda la diversidad y que se reenfoque, porque en algún momento sí estuvo enfocada, en la formación integral de las personas, ¿no? Hay un indicador que creo que es interesante a propósito de los retos de la educación del futuro, y es que hoy en educación superior, por ejemplo, se está volviendo a priorizar la educación en habilidades sociales, que uno podría decir, oye, pero esto es una cuestión mucho más básica. ¿Será porque hemos estado haciendo un poco mal el trabajo, ¿no? Entonces es un poco volver a lo básico, a lo esencial, y no sobrecargarnos de contenidos, es decir, migrar desde del paradigma de darle una serie de contenidos para memorizar a una serie de experiencias para aprender. Y esto tiene que ver también, digamos, o va de la mano con el tema de las inteligencias múltiples, que es relativamente nuevo, ¿no? Y que, digamos, confiere a cada persona un sello, ¿no? Digamos, las habilidades que puedo tener yo son diferentes a las tuyas, Julio César, diferentes a las tuyas, Gina o Teresa, pero digamos, cada quien, o sea, eso no me hace en todo caso menos ni más, simple y llanamente me hace distinta, ¿no? Y tal vez enfocándonos desde esas diferencias podemos potenciar muchas habilidades, ¿no? Creo que es un gran reto para la escuela ahora. Anteriormente, como tú bien dices, la educación era muy tradicional, se enfocaba mucho en lo que es el conocimiento, y el conocimiento es efímero, porque finalmente mañana va a ser otras cosas, y lo que tenemos que tratar de desarrollar son habilidades de pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, cómo los niños toman decisiones, cómo solucionan problemas. Pero para eso también es el reto de que el maestro pueda aprender a conocer a cada uno de sus alumnos dentro del aula, aprenda cómo conozca a cada uno de ellos y le pueda generar situaciones donde cada uno de ellos potencie sus habilidades. Y de esta manera podemos generar realmente una diversidad dentro del aula. No podemos pensar que todos los chicos dentro del aula son iguales como pensamos antes. Enseñamos para los 30 chicos. Ahora tenemos que generar situaciones en las que se diseñen actividades para cada uno de ellos. Y es un reto inmenso, porque no tenemos los profesores necesariamente preparados para ello. Ahora, siempre que hemos escuchado acerca de la educación, hemos visto cómo es que el sistema busca establecer una forma de aprendizaje a los chicos y normalmente no se les permite, más bien la versión inversa. ¿Por qué no se adaptan los sistemas a cómo es que está evolucionando también este grupo de estudiantes? ¿Es eso posible o tiene que ser siempre tan rígido? Yo soy el profesor, yo lo sé. No son los alumnos también los que vienen con una experiencia y con un conocimiento que deberíamos aprovechar, Teresa. Yo creo que este es un tema bien importante y sobre el cual venimos investigando
ya hace mucho tiempo, no tanto desde la pedagogía, la educación o la psicología como Gina, sino nosotros desde la comunicación y en la Universidad de Lima, a través de muchos proyectos de investigación, hemos tratado de entender cómo es este sujeto educando en su relación con el mundo, ¿no? Y este niño o este adolescente o este joven tiene una familia, tiene un grupo de amigos, está en contacto con la tecnología, está en relación con el mundo en el que vive. Entonces, en el fondo, la educación lo que tiene es que articular todos esos mundos, siempre mirando qué ocurre. Antes la educación miraba hacia adentro, ¿no? Era el aula de clase con sus muros, igual la universidad, ¿no? Las bibliotecas como espacios cerrados, rígidos. Hoy tenemos que preparar a los jóvenes para entender este mundo y poder actuar en él. Pero para entenderlo no solo desde la razón y desde la comprensión, sino también desde el despliegue de sus sentidos, de sus emociones, de su sentir. Y esa es, digamos, la gran labor que hay que hacer para intercalar los esfuerzos. Ahora, ¿sientes que eso funciona a nivel global o solamente son como pequeños lunares donde funciona ese tipo de sistema? Porque probablemente un Estado sea un poco más rígido a partir de la educación de los que están imponiendo ese sistema. O sea, digo, si tienes gente que maneja de una manera muy tradicional la educación, tal vez le cueste entender esa forma más flexible. Indudablemente esto tiene que ver con políticas, y con políticas públicas, con la diferencia entre unas sociedades y otras, con la mayor o menor apertura. Hoy día, por ejemplo, se habla mucho y se ha dicho, y creo que es muy valioso, los avances que se están dando en educación en el país, ¿no? Ha habido mejora en todo el campo de lo que es lectoescritura, matemática, ¿no? Hay movilidad de los estudiantes para hacer maestrías, doctorados, la beca 18. Yo creo que son esfuerzos importantes, pero no suficientes. Y no suficientes porque nosotros requerimos no solamente digamos, que hayan una comprensión adecuada de contenidos, que es lo que muchas veces se piensa, o simplemente, como decía Julio, administrar contenidos o mejorar los contenidos. En el fondo lo que tenemos que buscar hoy día son chicos con gran autonomía, con el despliegue, con sus propios despliegues, que entiendan lo que pasa y que sean creativos, que innoven, que busquen explicaciones a las cosas, ¿no? Que se encuentren entre ellos, pero que se valoren. Pero eso implica, digamos, chicos también, digamos, más frontales, ¿no? Eso implica también que se dé una interrelación en el aula más horizontal con los profesores. Antes, digamos, la visión era que el maestro era ley, ¿no? Y el maestro pues era la mauta, digamos, el todopoderoso, que estaba como que alejado, y que lo que él decía, la palabra era ley, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de educación que ustedes proponen, evidentemente también fomenta un trato más horizontal. Los profesores están, digamos, dispuestos a ceder el trono o, digamos, a bajar al llano. Hoy hay un artículo de Richard Webb sobre la verdad, no me acuerdo el título exacto, pero termina diciendo lo siguiente: a los niños hay que enseñarles a dudar y a decir no sé, ¿no? Que eso es parte de la educación, no son las verdades que hay que repetir, los exámenes. Hay que dudar, todos tenemos que dudar, ver todos los lados de las cosas. Eso es lo que les da confianza a los chicos finalmente, que lo que necesitamos no son chicos que sean expertos en algo, sino chicos que tengan confianza en sí mismos. Y esa confianza se logra en un ambiente de clase democrático, donde los chicos tengan la libertad de opinar, donde nadie les va a decir eso que tú estás diciendo no está bien o no está mal. Entonces, esa capacidad de estar en un ambiente democrático, donde haya libertad, es lo que se tiene que construir en el aula. Yo pensaría que lo más importante en una clase es el vínculo con el maestro. Que el maestro le haya dado al niño esa sensación, ¿no? Yo estoy cómodo acá, estoy contento que tú estés acá, te conozco y te voy a llevar a desarrollar tus mayores potenciales. Y ese espacio afectivo es esencial. En el aprendizaje, si no hay ese espacio, lo que tú le enseñes o lo que tú quieras llevar a desarrollar al niño, no vas a lograr los mayores logros. Bueno, además nos encontramos en la era de la información, ¿no? La bien llamada era de la información.
Y acá, según alguna información que nos han compartido, por ejemplo, dice, a cada minuto en Internet se publican 6 artículos en Wikipedia. Si bien es cierto, Wikipedia no es una fuente 100% confiable, precisamente porque cada persona, tiene la libertad de ir alterando la información que se encuentra, consignada en este espacio, pero es un referente al cual acudimos todos, ¿no? Chicos, grandes, medianos, ¿no? Y bueno, y a lo que iba con esta pregunta es, a veces con la tecnología como herramienta, muchos jóvenes se adelantan, ¿no?, a muchas cosas, y eso también, es bueno, pero también genera pues esta relación más horizontal con los maestros, ¿no? De repente, no, yo leí tal cosa, ¿no? No, pero yo encontré tal información, entonces, propicia incluso una suerte de debate positivo, ¿no?, dentro del aula. Ahora, Wikipedia es interesante porque está un poquito satanizada, es una representación bien interesante de los tiempos. Wikipedia es un espacio de inteligencias múltiples, es decir, donde no hay una persona que es el suerte de sabio que administra la información, sino que es información construida en base a múltiples saberes. Tú o yo podemos ingresar y podemos editar porque de repente tenemos un dato que el organizador de esa enciclopedia no lo tenía. Entonces, yo creo que es un espacio abierto y ahí es donde empieza la desconfianza. Entre otras cosas, creo que uno de los retos tiene que ver también, lo dijiste, con la horizontalidad en las relaciones, con la frontalidad. Estamos teniendo muchos problemas, por ejemplo, para que los alumnos puedan trabajar en grupo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho sentido porque vivimos una sociedad tan violenta donde nos cuesta tanto establecer relaciones interpersonales y despersonalizar los sentidos. Es decir, cuando yo estoy en desacuerdo con algo que tú dices, no estoy en contra de ti porque no te conozco, estoy en contra de lo que has dicho, pero a ti te respeto como persona. Nos está costando muchísimo encontrar ese tipo de interrelación. Y si no hay espacio para esa interrelación, no va a haber espacio para el interaprendizaje. Y si no hay espacio para el interaprendizaje, no va a haber espacio para la innovación. Entonces, volvemos en ese círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿no? Y entonces, ese círculo debería empezar a integrarse entre la responsabilidad que tienen los espacios de formación, o sea, la universidad, el colegio, y evidentemente la casa. Porque si no hay un rebote constante, si no hay un refuerzo de eso, es como enseñarle al aire, no va a haber rebote nunca. Es la necesidad de la coherencia, ¿no? Los chicos de todas las edades necesitan coherencia del maestro entre lo que dice y lo que hace, ¿no? El maestro puede decir, sí, tenemos que ser muy críticos, pero a la hora que los niños son críticos, no siempre lo aceptan. Y él no lo acepta. ¿No? Claro, entonces, o los padres dicen, sí, debes hacer tales cosas, pero ellos discriminan, ellos no contribuyen al orden de la ciudad, manejan, ¿no? De manera, es decir, ¿no? Entonces no hay coherencia. Necesitamos cada vez más articular coherencia ante los chicos, porque ellos los estamos formando como ciudadanos, desde ahora, no para el futuro, desde hoy. Sí, hay que ser consecuentes. Yo siempre repito una frase que Cecilia se va a acordar, que la escuché una vez cuando era muy chiquillo en el colegio, cuando un profesor de deportes fumaba en la cancha de deportes mientras los chicos hacían deportes. Y a mí me parecía un poco descabellado, a pesar que en los años 80 no era tan terrible, era permitido. Y le dije, profe, ¿cómo vamos a hacer deporte? Pues con el humo, profe, molesta. Haz lo que digo, no lo que hago. Me pareció terrible. Claro, y suena gracioso porque de verdad es eso. Entonces, bajo esa premisa digo, mira dónde estamos, ¿no? Felizmente no todos son como él. Nos vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Pasa la otra parte de la historia. Sí, para otra parte de la historia que le intentaste decir eso a tus hijos y vamos a ver lo que te respondieron ellos después. Sí, por supuesto. Vamos a un corte y regresamos con esto y más aquí en Importante. Aquí estamos en Bien por Casa, gracias por seguir con nosotros. 11 del día, 39 minutos. Estamos hablando acerca de la educación en el siglo XXI. ¿Cómo es que se está manejando? ¿Cómo es que deberíamos empezar a adaptarnos a este sistema? ¿O cómo es que debería el sistema adaptarse a las nuevas propuestas de vida? ¿No? La experiencia de cada persona evidentemente es
innegable, es única, es una vida a la que deberíamos aportarle y no condicionarla. Desde muchas perspectivas es así, pero no todos siempre estamos de acuerdo, y creo que de eso se trata, de ser democrático. Cada uno debe proponer y debe adaptarse también un poco a las necesidades del contexto. Nos fuimos al corte proponiendo esta que yo hice como chiste de mi mala experiencia con este profesor, y decía cómo es que te imponen una frase tan... yo siento que es descabellada, la de haz lo que digo, no lo que hago. Y así ha funcionado durante años, ¿no? Pero cómo, según Cecilia también, los chicos pueden haber rebotado y darle vuelta a eso, ¿no? Porque ya no es una generación de chicos que dicen, sí, profe, lo que usted diga, profe. No, ya son los que pueden levantar la mano, pueden replicar y pueden llegar a un consenso si es que están en el mismo nivel de conocimientos entre alumnos y maestros, ¿no? Creo que a eso deberíamos apuntar. Lo que pasa es que el foco de la educación moderna ha cambiado. El foco de la educación tradicional estaba en el maestro. El maestro es el que impartía el conocimiento, Él sabe todo. Era el experto, sabía todo. Después ha pasado el foco al maestro facilitador, el que facilita el aprendizaje. Pero yo me atrevería a decir inclusive que ahora el foco ha cambiado un poquito más allá al maestro generador de situaciones de aprendizaje que le permitan a cada niño sacar lo mejor de él. Y entonces la labor del maestro a veces está atrás del día del aula. Tiene que planificar muchísimo cómo generar todas estas situaciones para que cada uno de los niños saque lo mejor de sí mismo. Y esa es la labor en este momento. Entonces, el maestro, no es que el niño esté a la par del maestro, el maestro le proporciona un ambiente de contención y le facilita este aprendizaje, pero es como un líder. Es como una persona a la que el niño lo va a mirar con admiración y va a querer ser así. Y ese vínculo que establece con el maestro es lo que va a permitir que se den los mejores aprendizajes. Claro, una cosa que mencionaba Teresa es un momento esto de quitarse la etiqueta y este título de dueños de la verdad, ¿no? Creo que eso distancia mucho al que está con ganas de aprender o de creer en algo. Y se están formando a los maestros en este tipo de habilidades emocionales que ya no tienen, en realidad ellos pueden ser muy capos y estar muy, digamos, manejando muy bien el tema de conocimientos, pero esto ya requiere otro tipo de habilidades. En primer lugar, asesinar el ego, ¿no? Porque, digamos, muchas personas, evidentemente, digamos, el hecho de pararte frente a un grupo digamos, de estudiantes, te confiere una, digamos, categoría, ¿no? Sin embargo, en este tipo de educación que se propone en el siglo XXI, que es una educación más horizontal, un intercambio de saberes, ¿no? Hay que comenzar por esto, asesinar el ego, y un poco también, no sé, controlar las emociones, porque a veces pasa, ¿no? Que los niños, los chicos, los adolescentes te sacan de quicio. ¡Oh, calla! ¡Silencio! ¿Para qué eres harta? ¿No? Entonces, este tipo de cosas que además son, hoy en día está probado, ¿no? Que son terribles, ¿no? Como etiquetar, por ejemplo, a una persona. ¡Siempre eres tú! ¡Oscar! Siempre el cabezón, qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, todos estos lo pongo como ejemplo gracioso, pero en realidad son cosas que también hay que, digamos, formar a los maestros para ir, ¿no? Puliendo, es el mayor reto, ¿no? Formar maestros es el mayor reto. Educar niños es sencillo. Es sencillo. El reto es educar maestros, formarlos en esa idea de qué es lo que se quiere, hacia dónde quiere llegar con la educación. ¿Y cómo estamos cómo está el panorama? ¿Cómo se presenta? En los países como Finlandia, por ejemplo, que tienen índices educativos muy altos, los más altos índices educativos, Cero delincuencia, además, ¿no? Se preocupan enormemente por la calidad de sus maestros, por la formación de los maestros, por las exigencias que les ponen a los maestros para entrar a la carrera magisterial. Son importantes, ¿no? ¿no es cierto? Son muy importantes, muy valorados y fundamentales. Ahora, el maestro, yo también creo que es un elemento fundamental, pero yo diría que hay que incluso sacar la educación del foco del maestro y pasar al foco del educando. Sea un niño, un adolescente, un joven universitario. Es el aprendiz, para decirlo así, alrededor del cual tenemos que generar los procesos, porque, digamos, dejar atrás la educación tradicional, que es esta educación transmisiva, ¿no? El maestro es el que más conoce, le organiza el aprendizaje a los chicos, les da las tareas. Tenemos que pasar de ese modelo transmisivo a un modelo colaborativo. Y ese modelo es difícil.
Y ese modelo de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, es el que se practica en las grandes empresas, es el que se practica en las grandes organizaciones, es el sistema de trabajo más avanzado. Lograr eso a nivel de la escuela, con el aporte de las tecnologías, es un reto, pero es un trabajo complejo y difícil, porque implica justamente entender que el niño que trae su cultura, su familia, sus emociones y sus saberes, tiene también mucho que aportar en el proceso. Entonces es un trabajo en equipo. Eso yo creo que es muy difícil, pero hacia eso hay que trabajar. Pero para hacer eso hay que experimentarlo también, es decir, hay que practicar eso en las escuelas en las cuales se estudia educación, en las universidades, en la formación básica. Si no, no vamos a llegar o arribar a esto, ¿no? Suena muy prometedor e incluso encantador. Me quedo escuchando y digo, qué paja. Empiezo a tratar de imaginar cómo serían los sistemas y digo, qué alucinante. Pero aterrizando un poco a nuestra realidad como país, sobre todo porque tenemos pues mucha dificultad para desprendernos, por ejemplo, de temas religiosos, culturales, y siendo una sociedad con tantos reparos para las propuestas innovadoras, siento que podría ser hasta un sueño. Suena utópico, suena difícil, porque ¿qué pasa con esta familia que tiene una propuesta, una iniciativa interesante, pero de pronto te toca un profesor o una profesora muy tradicional, o una escuela que está basada en alguna religión o en valores culturales distintos, y empiezan a hacer cortocircuito porque esa familia piensa distinto al profesor, el profesor distinto al otro y el otro al director, y no estamos preocupándonos por la esencia, que es la educación. Los padres tienen que elegir aquella escuela en la cual, si es posible, no siempre es posible, que la conozca y que coincidan con la orientación de esa escuela, ¿no? Porque los padres son fundamentales. Pero tomando la parte inicial de tu observación, yo diría que todo esto que suena a sueño no es que sea tan imposible, porque no implica tanto dinero. Es un asunto que está en la cabeza, ¿no? Ayer conversaba con mi hija, que es psicóloga, y me decía, en lugar de ponerles un video para explicar lo que es el círculo, los pones a todos los niños en un círculo, los sacas al patio o los sacas a un lugar exterior y ven lo que es un círculo, ¿no? Yo una vez participé en una investigación muy bonita a través de la Universidad de Lima con el Instituto Nacional de Estadística, para ver cómo enseñar estadística a los niños, que parece algo terrible porque las matemáticas siempre son un pesar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que se empezó a trabajar con cosas tan chiquitas como ¿cuántos somos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos vienen caminando? ¿Cuántos vienen en metro? ¿No? ¿Cuántos trajeron lonchera con panes y cuántos con fruta? Y esa es estadística, y es maravilloso, ¿no? Entonces, y no necesitas de grandes cosas, fórmulas, ¿no? Para hacer esto. Pero bueno, estoy hablando pero yo pienso que los padres están entendiendo el cambio. Ahora, unos 10 o 15 años, cuando los padres venían a la escuela y yo les preguntaba, ¿por qué han escogido esta escuela? ¿O qué quieren ustedes para la educación? Y ellos me decían, quiero que mis hijos sean exitosos profesionalmente. Y en ese momento no teníamos una primera promoción, entonces yo no les podía augurar que los niños iban a tener éxito profesional. Pero yo les prometo que los vamos a formar como personas. Pero bueno, finalmente ahora, el día de ahora, hace unos 5 o 6 años, cuando yo les pregunto a los padres, ¿qué esperan ustedes para sus hijos? ¿Qué es lo que desean? Que mis hijos sean felices. Y eso es un cambio radical. Es verdad, sí. Porque tú no te imaginarías que uno va a la escuela a ser feliz, ni que la labor del educador es que sus hijos sean felices. Además, Gina, ahí hay otra cosa que también es otro elemento importante. ¿Realmente los colegios tienen la responsabilidad o asumen la responsabilidad de que los jóvenes egresados del colegio, estoy hablando, van a ser realmente profesionales? Punto uno. Segundo, que van a ser exitosos, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? No tiene mucho sentido. Ni mucho lugar. Yo imagino cuando en primer grado, segundo grado de primaria te preguntan, ¿y qué cosa vas a querer ser? Yo no sé cómo voy a hacer el mundo cuando yo termine la escuela, ¿no? O cuando preguntan, ¿va a formar a mi hijo para que entre a la universidad? ¿A qué universidad? ¿Existirá universidad en unos años? O sea, la historia no es estática, la historia es dinámica, entonces hay un peso, una presión que viene de fuera de los sistemas, ¿no es cierto? A veces los sistemas se tapan los ojos y quieren creer que no está pasando absolutamente nada, pero es una realidad
que hoy las personas que forman parte de los espacios escolares pueden tener información que uno no tiene, pueden manejar datos que uno no tiene, conocimientos que uno no tiene. Entonces hay que estar preparados, digamos, para generar escenarios. A mí me gustó mucho esto que señalaste del maestro como el que prepara escenarios, ¿no es cierto? Prepara experiencias, porque finalmente uno trabaja a partir de la experiencia. Esto que contabas tú de la estadística es eso, es la experiencia de lo cotidiano. A veces el aprendizaje y el contenido y el currículo está en un altar y en un nivel que no baja y no aterriza nunca, y el alumno constantemente se pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Entonces, creo que estamos dando vuelta a la dinámica en ese sentido. Estamos volviendo más reflexivos, ¿no?, frente a esos puntos. Ahora, eso sería maravilloso si estuviéramos en buena hora, pero yo también estoy de acuerdo que hay cosas que están cambiando en las mentalidades. Y los padres son los agentes de ese cambio, porque cuando el padre te viene y te dice, yo quiero que mi hijo sea feliz, entonces tú tienes que rediseñar tus objetivos, tú tienes que ser, efectivamente, ¿cómo hago yo para que ese niño disfrute de la escuela? Claro. Y disfrute el aprendizaje. No te puedes imaginar una educación tradicional en ese sentido. Entonces, las escuelas tendrán que ir cambiando. No, y además a través del disfrute es que se va dando el proceso de conocimiento, definitivamente. ¿no? Ahora, digamos, hablar del siglo XXI es también hablar de, digamos, todas estas nuevas tendencias, ¿no?, que vienen con estos nuevos tiempos, y también enfermedades, bueno, algunas personas lo llaman patología, pero también se le puede conocer como condiciones, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que hoy en día está pero así como pan caliente, ¿no? O sea, está en la punta de la lengua, entonces, tu hijito se mueve mucho, ¿no? Lo que pasa es que seguro tiene trastorno por déficit de atención. Mira, ¿sabes qué? Llévalo donde tales y tales y tales psicólogos, no sé qué, y tal psiquiatra, anda a ver cuál te funciona, ¿no? Y cuando tengas acá la receta con todo lo que te han recetado y con todo lo que está tomando, lo traes a tu hijito. Entonces, es cierto que existe, es cierto que hay niños que padecen de esta condición. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. ¿Se puede manejar sin medicación? No lo sabemos. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de que lo pude manejar sin medicación. Claro, me botaron de varios colegios, pero lo pude hacer. Para la universidad más o menos ya lo había controlado. El punto es cómo se presenta este reto también en las aulas, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar los profesores? Yo le contaba a Teresa antes de empezar, estábamos esperando, que nosotros empezamos como una escuela inclusiva y hablábamos de inclusión. Ahora ya no hablamos de inclusión, porque hemos variado. Pero nosotros hemos podido entrar ahí. Sí, claro. Pero nuestra idea es trabajar con la diversidad. Y cuando entiendes que cada niño es único y diferente, y que el maestro tiene que enseñarle pensando que cada cerebro es diferente, que cada forma de ser es diferente, y cada forma de pensar es diferente, enseñas la diversidad. Y no te importa si tienes un niño talentoso, o un niño distraído, o un niño hiperactivo. En fin, enseñas para cada uno de ellos, porque conoces cómo aprende cada uno de ellos. Entonces, no es que tú estás dictando una clase y el chico que está saltando por ahí te está molestando y te está fastidiando tu clase. Eres parte del grupo. Entonces, el foco también, como ya no está en el maestro, que a mí me molesta lo que tú haces, sino es yo atiendo a mis alumnos de la clase y veo que todos estén felices y contentos y que disfruten lo máximo. Claro. Esa es la manera diferente que se trabaja. Pero ese tema de la inclusión, de la diversidad, a veces hay una palabra que puede opacar todo ese sistema, ¿no?, que es la tolerancia. Y no hay que tolerar, o sea, no hay que soportar algo, hay que aceptar la diversidad, hay que aceptar las diferencias. No es decir, como tú vienes con tacos, ya te tolero, te aguanto. No tengo que ser así, acepta que eres así, que ella es así y que todos somos únicos. Mientras que respetes al otro, ¿no? Mientras yo siempre creo que hay que tener ciertos límites, ciertos controles y ciertos... Pero eso se llama respeto, o sea, aceptar es diferente de tolerar, ¿no? Uno de los niños de mis hijos, una de mis hijos, una de las cosas que más me gustó es que pedían un tipo de lonchera, que era fruta, cosas naturales, saludables. Pero no eran sus loncheras, sino que tenían una mesa común donde todos sacaban su lonchera, las picaban, las partías, y era un poco de todos para todos. Compartir. Y en este nido se encontraba la hija de un diplomático importante, la señora que vendía en la esquina y un vecino cualquiera. Ahí estoy yo, ¿no? Entonces... Y eso era lo divertido. Veías efectivamente una convivencia absoluta.
donde ninguno estaba preocupado ni por el carro que te trajo ni por la combi que te dejó en la esquina, simplemente porque todos queríamos lo mismo. Chicos y chicas con capacidad de aceptación, convivencia, respeto, y así han crecido en este nido de Barranco. Pero siento que muy pocos espacios tienen esa proyección en la educación, ¿no? Y más aún todavía, yo escuché esta frase de Leon Trattenberg cuando hablaba del sentido de la inclusión, ¿no? Decía, la inclusión no es solamente tener niños con capacidades diferentes, sino entender que esas diferencias tienen que materializarse en todos los niños no son perfectos en deportes, ni hay que hacer que logren pues 20 puntos en deportes, a lo mejor pueden desarrollarse mejor en el arte o en tales otras habilidades. Cada cual tiene sus habilidades y todas ellas son buenas. No hay habilidades superiores a las otras, las matemáticas superiores a las artes o cosas de ese tipo. Y luego puso otro ejemplo que también me gustó mucho y es que todo eso tiene que materializarse, por ejemplo, en que si hay niños que son más lentos para resolver ciertas pruebas, pues hay que darles más tiempo para dar un examen. No pasa nada, no se cae el mundo si ocurre una cosa así. O hay niños hiperactivos, puso el ejemplo, que necesitan darse 2 vueltas a la manzana después de contestar las 2 primeras preguntas, que se las den y que regresen. La inclusión está en entender que las diferencias son muchas, no solo son las más exteriores, ¿no? Que son las que se aparecen niños con alguna deficiencia de las, digamos, estigmatizadas. Hay muchas diferencias. Y en esas diferencias hay un aspecto que también es importante, siento que es el emocional, porque hablamos de cómo le enseño, cómo lo educo, que aprenda, que entienda que la diversidad es maravillosa, bla, bla. Perfecto, pero ¿qué pasa con los niños tristes? ¿Qué pasa con las niñas que un día amanecieron y vieron a sus padres peleando? ¿Qué pasa con los que se pelearon con los mejores amigos, las mejores amigas? ¿No consideramos a los niños en un aspecto emocional bajo también? O sea, podrían estar en un mal momento, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos para responder esto y más preguntas aquí en mi programa. Nos fuimos al corte con una idea o con una pregunta que nos parecía importante, que es el aspecto emocional en los chicos, ¿no? ¿Qué ocurre, como decías hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurre con este chico o esta chica que llega al colegio a dar un examen, pero si ha tenido un día terrible, o una noche, o una mañana complicada, algún familiar, alguna discusión, de repente algún familiar que falleció, y entonces, ¿cómo se enfrentan los chicos a este sistema que no les va a permitir la tristeza o la depresión como argumento para soportar ese día? Ni siquiera en el trabajo nos permiten decir, hoy estoy deprimido, no puedo ir a trabajar. ¿Así? Bueno, ese día no te pago, deprímete más. ¿Qué pasa en el colegio con estos chicos? ¿Cómo se manejan? No estamos preparados para eso, ¿no? No necesariamente, porque siempre se ha priorizado en el colegio los aspectos académicos. Y cuando incorporas al niño como integridad, y lo incorporas como un ser integral, en que la parte emocional es tan importante, finalmente cuando tú piensas y dices, ¿qué quiero yo sacar al final de la escuela de un niño? Una persona saludable. Saludable en todo sentido, saludable emocionalmente. Si a este chico no le gusta ir a la escuela y siente que de alguna forma no puede transmitir sus emociones, yo creo que ahí van a surgir muchas dificultades en términos de su desarrollo emocional, ¿no? El colegio debe poderlos acoger. Y ahí está la confianza con el maestro, estos vínculos que se van creando, este espacio de contención emocional. Ahora, pero de alguna forma, digamos, el colegio también, digamos, es la mejor preparación para los chicos luego, digamos, formar parte de una sociedad, ¿no? Digamos, bueno, como agentes activos, porque ya forman parte de la sociedad, sin embargo, digamos, post colegio son como que, ¿no? Personas más, digamos, activas. Y de hecho, las sociedades van cambiando, también van, digamos, evolucionando, cambiando con los tiempos. Sin embargo, hay sociedades y sociedades, ¿no? Y nuestra sociedad, de alguna forma, todavía no te permite, ¿no? Digamos, parar, no te permite frenar, no te permite darte un alto, revisar tus emociones, no te permite, digamos, no es muy tolerante frente a este tipo de cosas, ¿no? Entonces también... La labor de la escuela es socializar al niño,
insertarlo en el mundo de la realidad. Esa es la labor principal. Pero lo que hacen muchas escuelas y lo que han hecho las escuelas tradicionales es, viene el niño acá con su esencia, con su espíritu, con su subjetividad, y lo que hace la escuela es se pone encima del niño y aplasta toda esa subjetividad y esa imaginación y esa esencia del niño. Lo que deben hacer las escuelas ahora es entretejer como si fuera un telar, donde lo insertas al niño en la sociedad, pero no matas esa subjetividad y esa imaginación y esa esencia del niño. Las escuelas que respetan el ser del niño y su esencia son las escuelas que tendrán éxito, porque de alguna manera estás dejando que el niño sea él. Y cuando los padres vienen y te dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz, te están diciendo eso. Por favor, no vayas a cambiar a mi hijo. Claro. A mí me gusta como es mi hijo, respeto su esencia. Y ese es, creo, el gran reto de las escuelas del día de hoy. Claro, esa es la diferencia cuando veo películas o leo algún artículo, un libro, lo que sea, donde ves a estos chicos que son formados en academias militares, por ejemplo, tan chiquitos, ¿no? A los 13 años, ¿no? Los colegios militares ya los formaban en los años 70, digo, en los 80, y era casi una obligación enderezar a los chicos o las chicas a partir de un sistema muy rígido donde no había discusión. Sin embargo, yo recuerdo también haber visto una película que, digamos, todo lo contrario, que me dejó huella y que también es un ejemplo bonito de cómo está cambiando la educación, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo no sé si ustedes, ¿no? Que, digamos, toca ese tema, ¿no? Tan hermoso, y esa complicidad y esa unión y esa cercanía, porque a veces pasa, ¿no? Que tienes profesores de los cuales recuerdas el resto de tu vida como el mejor ejemplo, como lo mejor que pudo haber pasado por tu vida, ¿no? Pero lo recuerdas, entre otras cosas, porque te emocionó algo que te dijo o que hizo. Entonces yo creo que otro de los retos es superar esta barrera del entender al sujeto o al ser humano como un ser racional en primer lugar. O sea, somos razón y somos emoción en igual forma, o quizás hasta más emoción que razón. Entonces, ¿cuánto preparados estamos para educar emocionalmente? Claro. Leí hace poco unas estadísticas sobre deserción escolar. La deserción escolar es muy alta en el Perú y en América Latina. Y cuando los especialistas trataban de explicar los motivos de la deserción, sobre todo en la escuela pública, ¿no? Estaba relacionada con problemas de rendimiento, problemas económicos, pero en gran medida porque no le veían sentido a la escuela. O sea, los niños dejan a veces en la secundaria el colegio porque no encuentran razón para lo que están aprendiendo, no encuentran motivo. Y eso quiere decir que la escuela no está llegando a empatar con sus necesidades emocionales, ¿no? Con sus necesidades de crecimiento, con sus curiosidades, con los problemas que tienen y los problemas que traen. Entonces, y que tiene que ver con factores culturales muy importantes, ¿no? Desde muy pequeños, además se nos enseña que conforme vayamos creciendo tenemos que guardar un poco las emociones, ¿no? Que el niño que crece ya no debe expresar sus emociones, el niño hombre ya no tiene que besar a los otros, debe dar la mano, ¿no? La niña debe juntar bien las piernitas para que nadie la vea, la limpieza, cantidades de cosas que tienen que ver con este sentido de lo que es la educación, donde unir, como decía Julio, ¿no? Lo emocional y lo racional como una sola cosa, ¿no? Eso es la educación integral en realidad, ¿no? El pensar y el sentir, la razón y la emoción. Esa integralidad permite ser coherentes a los chicos. Una de las cosas que me llama la atención también a partir de este tema de las emociones es cuando hablo con mis chicos, mis hijos que son 8, 9 años, y ¿qué es lo más paja que te ha pasado en el día? Probablemente sea el recreo más largo. Claro. Entonces, y en algunos casos, en uno de ellos, sus clases adicionales, el taller de esto o el taller de lo otro, porque es un espacio distinto. Entonces digo, efectivamente hay empatía, hay conexión, hay emociones a través del juego, evidentemente, y siento que se van enamorando de esos espacios. Entonces es una cuestión de dejarse convencer como formador tal vez, o como padre, que la emoción es uno de los pilares para poder enganchar a alguien. Y que ahí se aprende. Recuerda más los recreos que las clases. ¿No es cierto? Se piensa que el juego es un espacio de diversión y que lo otro es el espacio de aprendizaje. Y no es así. No. Y se sospecha de la clase donde la gente se está riendo y la está pasando bien. Sí. ¿Por qué se ríen tanto en ese salón? Seguramente es un profesor pelucón, de esos que no... Claro. Relajado.
Relajarse tanto en ese programa. Sí, sí, sí. Es muy relajada. Por eso yo creo que tenemos mucho que aprender, o el sistema en general tiene mucho que aprender del sistema de educación inicial. Ahí donde se sientan en círculos, donde comparten, donde la evaluación no es tan trascendente, donde hay otra motivación que tiene que ver con el juego, con el encuentro, etcétera, ¿no? Y que paulatinamente se va perdiendo por las razones que Teresa y Gina han expuesto, ¿no? Bueno, quedan pues digamos ya expuestos sobre la mesa definitivamente muchas problemáticas que digamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son retos, ¿no? Que hay que asumir de aquí en adelante todos como sociedad, evidentemente principalmente las personas responsables de la educación, porque ese es el tema, pero también nosotros como padres, como sociedad, como amigos, como ciudadanos de a pie, la palabra que te gusta. Todos somos parte de ir cambiando este tipo de visión, ¿no? Y ir realizando pues nuestros aportes desde las diferentes opciones, desde las diferentes carreras incluso, ¿no? Porque todos estamos vinculados, todos tenemos algo que todos le vamos a servir de algo en algún momento. Así es. Y viceversa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a un corte y de regreso ejercítate y practica una rutina de pilates para hacerlo en la oficina, en la chamba. ¿Estás cansado? ¿Te duele un poco la espalda? ¿Te duele? Bueno, aquí nos vamos a relajar y a ejercitar un poco. Nos vamos a un corte y empezamos con esto y más aquí en Bien Podcast.